muy complacido desde el Consejo Federal de Defensores y Asesores Públicos de la República Argentina de la repercusión que ha tenido estas charlas, tanto la anterior como la presente. En este momento, o para esta charla, se han inscrito 560 personas, así que nos pone muy contentos en la posibilidad de llegar a tantos defensores en todos los lugares del país, sobre todo llegar a aquellas defensas públicas que no son autónomas e independientes, donde tienen alguna dificultad mayor para conectarse los defensores con los temas que hacen a la defensa pública. Quiero, en nombre de la doctora Estela Martínez, que en esta charla no ha podido estar presente, mandarle un afectuoso saludo de su parte a todos los participantes. Debo hacer mención a algo que ocurrió en la provincia de Entre Ríos. Hoy, lamentablemente, falleció una defensora pública de la ciudad de Paraná, y como ustedes saben, si hay algo que nos caracteriza a los defensores públicos es la lucha y luchar contra la adversidad. La verdad que la doctora Marcela Peterson ha demostrado ser una defensora cabal, sobre todo en la forma que luchó contra la enfermedad hasta último momento, aunque lamentablemente perdió esa batalla. Así que le mandamos un afectuoso saludo a toda la familia de la doctora Peterson, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, y le deseamos de corazón que descanse en paz. Bueno, para esta charla contamos con dos especialistas en salud mental que son conocidas por todos. En primer lugar, se va a dirigir la doctora María Graciela Iglesias, y posteriormente la magíster María Eugenia Lizola. La doctora María Graciela Iglesias es abogada, especialista en Derecho de Familia, asumió como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental desde su conformación en el año 2013. Fue jueza del Tribunal de Familia número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. También se desempeñó como funcionaria en la Defensoría Pública Oficial de la misma jurisdicción. Como docente de grado se desempeña en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a nivel de posgrado es directora de la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de esa misma casa de estudios. Docente de doctorado de Salud Mental Comunitaria y maestría en Salud Mental Comunitaria, y en la maestría de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la carrera de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires. También dicta clases en carreras de posgrado en las Universidades Nacionales de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Rosario y el Nordeste. Integra los equipos docentes en posgrado de las Universidades de Lima, Perú, Santiago de Chile, Los Andes en Colombia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados de la Argentina y de la región. Bueno, además es una amiga de todos los que estamos trabajando en salud mental en todo el país, así que Graciela, es un placer tenerte con nosotros y te doy la palabra para que des tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias y como siempre un honor y el gusto y el agradecimiento al Consejo de Defensores por la invitación y a la actividad permanente del Ministerio Público de la Defensa en relación a estos encuentros. Bueno, un poco una reseña, aunque creo que después de tantos años ya es conocido el origen por el cual aparece el órgano de revisión como un organismo extrapoder que fue aconsejado por los grandes estándares de salud mental, tanto como por la OPS y específicamente por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 91, en los 21 principios de Naciones Unidas para la protección del enfermo mental. Ahí en el principio 17
se aconseja y se recomienda a los estados que establezcan una política pública en materia de salud mental por dos grandes ejes que están vinculados con nuestro hacer permanente. Por un lado, la necesidad de una defensa independiente y de la figura del defensor independiente para los usuarios y usuarias del sistema de salud mental, y por otro lado, la necesidad de la creación de un organismo de control de derechos humanos específico, que tuviera facultades cuasi judiciales, que depende de cada uno de los países en su conformación, y que tuviera esta característica de intersectorialidad, interdisciplina y sobre todo de independencia. Eso fue lo que hizo que en el momento de la redacción de la ley tuviera la importancia institucional que le otorgó la propia ley a este organismo. Y es así que tiene el asiento, en el caso del organismo nacional, en el Ministerio Público de la Defensa. ¿Por qué razón? Por considerar que es el lugar, como dije, de mayor independencia, el asiento de las garantías y el lugar extrapoder que nosotros podemos dar prueba de esa situación cuando la ley se vio amenazada a través del intento de modificación del decreto, y con ese decreto modificar las garantías, modificar tanto la intervención de la defensa como el órgano de revisión, lo que hizo que se pudiera resistir a esos embates fue justamente la independencia que tiene este organismo. En el caso de Nación, quien ejerce la presidencia y la representación legal lo es la Defensora General de la Nación. La Defensoría General de la Nación delega en una Secretaría Ejecutiva, que es el cargo que he asumido desde el 2013 hasta la fecha. Dentro de esa conformación, que tuvo una diferenciación en el resto del país en cuanto a que los distintos órganos de revisión del país, ya lo diré un poquito más adelante, se fueron conformando también desde el brazo ejecutor de los Ministerios Públicos de Defensa autónomos. Y esto entonces hizo una diferencia entre aquellos que no tenían la defensa autónoma. Y así es que en algunas provincias la conformación lo es a través de la Defensoría del Pueblo, y dos que, bueno, no han podido resolver, esperemos que más adelante sí lo hagan, que ha quedado en el Ejecutivo, el asiento del órgano de revisión. Bien, dentro de lo que ha sido la confrontación de los derechos humanos, la Convención de Derechos Humanos y todo el sistema de derechos humanos, básicamente la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, teniendo en cuenta también la Convención contra la Tortura, el órgano de revisión recién nacido ya en el 2013, para el 2014, tomamos la decisión de sacar las primeras recomendaciones, que es una facultad propia que tiene y una responsabilidad que tienen los órganos de revisión, de realizar recomendaciones, así como dictámenes, que van más allá de únicamente el control de la internación. Y en este sentido, entonces, en esta confrontación con el sistema de derechos humanos, nace la resolución 15 del 14, que tuvo que ver con la eliminación, la recomendación de eliminación de la práctica de electroshock, que se cursó a todo el país adhirió, y desde aquel momento a hoy la práctica ha desaparecido casi en un porcentaje altísimo del ámbito público, podríamos hablar de un 90%, no se ha podido hacer en lo privado, y solo hay algunas provincias de las 24 provincias que siguen sosteniendo la defensa de la práctica de electroshock, cuando esto
no está atravesado justamente por el derecho. De esta manera, los defensores, las defensoras, la incidencia hacia quienes resuelven ha hecho que sea considerado una cuestión estricta dentro de lo que es el trato degradante y tortura en esta armonización con la Convención. Como ya sabemos, la recomendación de muerte, es decir, que la muerte no es anónima cuando se produce dentro de contextos de institucionalización, y la última recomendación que hemos realizado, que fue el año pasado, es la de maternaje, que este documento está teniendo en este momento una implicancia y efectos importantísimos a nivel de la política pública, porque estamos interviniendo con el Ministerio de Salud e incidiendo en el Poder Judicial para que estas recomendaciones que tienen que ver con la erradicación de prácticas y de criterios patriarcales, de autoridad única, de la no proporcionalidad en el trato de las mujeres que se encuentran cursando un embarazo y que después se ven imposibilitadas del maternaje porque no tienen accesibilidad al ejercicio de ese derecho, se modifique en lógicas y en prácticas que a veces anidan en el propio Poder Judicial. Una prueba de ello, voy un poco rápido para poder abarcar los temas, una prueba de ello es la resolución que tomó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires por la resolución 95 del 2020, que solicita a las asesorías periciales de esa Corte que indiquen de cómo se trata y cómo se perita a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de embarazo, eventual maternidad y o maternaje. A partir de eso estamos haciendo capacitaciones para los jueces, juezas, fiscales de todos los fueros de la provincia de Buenos Aires, con base en la recomendación del órgano de revisión. En relación a la actualidad, a esta pandemia, desde el momento de la pandemia, desde marzo, el órgano de revisión nacional tuvo una postura, digamos, asumiendo el lugar que le cabe institucionalmente y justamente respetando también el asiento donde se encuentra, de un trabajo muy importante respecto del respeto a las garantías, puesto que la distancia social, los DNU presidenciales, que implicaron el aislamiento para todas las personas que habitamos este país, no fuera un doble aislamiento, un doble encierro para las personas que se encuentran institucionalizadas en el ámbito público o privado, y desde ahí trabajamos entonces con una serie de recomendaciones que fueron algo más que recomendaciones, porque hubo que hacer un trabajo que se expandió a todo el resto del país y los órganos de revisión locales replicaron en sus distintas jurisdicciones en relación a que las garantías no se encuentran suspendidas, a fortalecer el derecho a la comunicación, a fortalecer el derecho a la información y a tener un trabajo específico en materia del COVID, estableciendo los resguardos epidemiológicos y solicitando las garantías para ello. De ese modo, desde poner líneas telefónicas hasta conseguir las tablets o celulares para niños y adolescentes, el acompañamiento de la familia en la internación y sobre todo el principio de desinstitucionalización que marcan los estándares internacionales en materia de salud mental frente al COVID, que fueron dictados por la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la enviada especial de Naciones Unidas, la doctora María Soledad Cisternas Reyes, y por ACNUR, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto tuvo que ver con las garantías específicas que las personas con una situación de discapacidad psicosocial
pueden y podían sufrir en esta pandemia cuando muchos de los programas, talleres y acompañamientos se encontraron suspendidos. En otra de las intervenciones que en paralelo tuvimos, de esa manera se le pidió al ministro de Salud que se agotaran los recursos para la prevención y para la garantía de derechos, y sobre todo para que se establezca un corredor de garantía que fuera la accesibilidad hacia la defensa, para que no hubiera obstrucción ni barrera alguna respecto de algunas cuestiones que la defensa y para las personas es tan importante la comunicación con su defensora o defensor, de la misma manera que directamente con el órgano de revisión. En este sentido se promovió un amparo por parte del Centro de Estudios Legales, el CELS, y el órgano de revisión fue convocado a ese amparo, en el cual delineamos a través de la resolución de la jueza a cargo del Juzgado 12 Contencioso Administrativo, delineamos un modo de intervención que es la supervisión dentro del proceso en resguardo de los derechos humanos de las personas por las cuales se promovió este amparo, que tiene que ver con las garantías de derechos en los cuatro monovalentes, cuatro monovalentes de la ciudad de Buenos Aires, que fueron Borda, Moyano, Hospital Alvear, el Hospital Psiquiátrico de niños, niñas, adolescentes, y el Hospital Moyano de Mujeres. En relación al Hospital Tobar García, es una particularidad porque se han logrado con muchísimo esfuerzo que en esta pandemia sirviera de hito como para que el avance de las garantías y la adecuación hasta la sustitución de algunos dispositivos, y específicamente en materia de niños, niñas y adolescentes, es haber privilegiado la externación, que impedir la internación de la primera infancia, trabajar por la internación domiciliaria. Esto se logró en uno de los hospitales privados de la ciudad de Buenos Aires, muy grande, donde a raíz de nuestras recomendaciones y del trabajo conjunto no se interna más a niños ni niñas, y se hace un trabajo de internación domiciliaria con un dispositivo específico. De la misma manera, se está llevando a cabo hoy en el ámbito público un comienzo de esto y una reducción de camas en la internación de niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí, también un trabajo, esto devino en un trabajo conjunto con la autoridad de aplicación, y de hecho quien habla tiene reuniones todas las semanas para monitorear el desarrollo de situaciones que se van generando a partir de estas intervenciones y de las situaciones que tienen que ver con COVID y en los procesos de adecuación. Estas reuniones tuvieron que ver, por ejemplo, con la existencia de personas que en un intento de polivalentizar el hospital eran por problemática social, pero estrictamente clínica, y detectamos que eran personas que estaban con un proceso de demencia, con un proceso de deterioro o encefalopatía, o sea que no podían prestar consentimiento informado. Inmediatamente, entonces eso fue una alerta desde la defensa también, que comunica al órgano de revisión de manera inmediata cualquier situación, y nosotros lo trabajamos de manera estructural, y estas derivaciones se han ido limitando si esa persona o sea, si, en la imposibilidad de objetivar a las personas en un traslado de un hospital a otro, aun cuando el intento fuese convertirlo en polivalente. En este momento también se está trabajando en un dispositivo de maternaje en el hospital, que será transitorio porque la idea es la adecuación hasta la sustitución de todos los hospitales. Este año se cumple el 2020 y los órganos de revisión de todo el país trabajaremos y ahora estamos trabajando desde el Nacional para un pronunciamiento muy fuerte respecto de que este 2020 se cumple
y las ausencias y las responsabilidades de todos los sectores frente a la adecuación del sistema de salud y la descentralización de la atención y la inclusión, por lo tanto, comunitaria, que no es únicamente el dispositivo, sino que tiene que ver con una lógica de atención en el ámbito sanitario. Para eso estamos conformando distintas mesas de trabajo, y una de esas mesas de trabajo es con el Ministerio de Salud, Dirección Nacional de Salud Mental, la CEDRONAR, Provincia de Buenos Aires y las comunidades terapéuticas. Y en ese sentido se ha hecho un consenso ya en la gestión anterior, que venimos continuándolo hoy, y estamos trabajando para esa adecuación hasta la sustitución. De hecho, se tienen que presentar proyectos que seguramente serán presentados a fin de año. Hace muy poco tuvimos también un trabajo con las provincias, que esto tiene que ver con lo que el órgano de revisión nacional tiene la responsabilidad de realizar, que fue una muy buena intervención con PAMI y dos de las provincias, que en este caso fueron Neuquén y Río Negro, que justamente está María Eugenia acá y quizás ella pueda mencionarlo. De la misma manera con Catamarca y ADAJUS, que es un ente nacional, una institución nacional, trabajando en un caso puntual de género, pero que no se atraviesa la salud mental. Entonces, esta particularidad hace que el órgano específico de control de derechos pueda intervenir en esa provincia ante la convocatoria particular. Y ya para ir finalizando, otra de las situaciones que estamos trabajando es que el Ministerio, acá dice Secretaría, es el Ministerio de Agricultura, tiene un emprendimiento que es de agricultura familiar, y estamos participando de un proyecto con Andis, con la responsable de salud mental dentro de Andis, y otros actores con el Ministerio de Agricultura, para generar emprendimientos de un programa de desinstitucionalización que se va a realizar con el hospital, por ahora con el Hospital Montes de Oca de Nación, que tiene que ver con un emprendimiento de producción avícola, ya sea de huevos, pollos, gallinas, y también de cultivo. Y esto tiende a un programa inclusivo, con lo cual hay un entrecruce de muchos otros derechos que tienen que ver con la autonomía. No se relaciona ni con el peculio, ni con el asistencialismo, sino con el empoderamiento de las personas. En esta situación de pandemia, como órgano de revisión nacional, nos hemos puesto también a disposición y a un trabajo con la vicepresidencia de la Cámara Nacional Civil, a efectos de dar solución inmediata a aquellas restricciones de derechos que se pudieran dar o se daban en razón de la pandemia. Con los órganos de revisión provinciales es muy largo, tenemos el país, salvo 3 provincias, sin cubiertos de órganos de revisión. En este momento estoy trabajando con la reglamentación de la provincia de La Rioja, donde tiene asiento en la defensa pública, y comienza la reglamentación de la provincia de Catamarca, que en la provincia de Catamarca, por razones propias de la provincia, tiene asiento en la Secretaría de Derechos Humanos, pero está en el Ejecutivo. Mayoritariamente el asiento es en todos los, en el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, esto es básicamente un pantallazo de toda la actividad. También trabajamos muy profundamente en campañas de comunicación institucional, violencia institucional, esto relacionado con DGN, en una articulación permanente con dependencias de la Defensoría General de la Nación, tanto en lo que hace las unidades de defensa, como con funcionarios y magistrados de la defensa, como con la propia DGN, en muchas cuestiones relevantes que hacen a las garantías. Y en materia de comunicación, ahora que por suerte otra vez tenemos la Defensoría del Público, en un trabajo muy cercano,
respecto de un seguimiento de los medios audiovisuales de relevamiento y detección de la manera en que se coloca y que se trata a la salud mental y a las personas que se encuentran bajo el sistema de salud mental, para que no haya noticias por discriminatorias y que afecten la igualdad por motivo de discapacidad. Queda mucho camino para recorrer, pero se ha logrado que, por ejemplo, diarios como La Nación o TN en canales de aire tuvieran que modificar la programación al haber vulnerado los derechos personalísimos de usuarias del sistema de salud mental. Así que esto es hasta acá lo que puedo compartir desde el órgano de revisión nacional y bueno, muchas gracias y a disposición después de las preguntas. No escucho nada. No se escucha. Estás muteado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por tu exposición y por el respeto del tiempo. Vamos a pasar ahora a la exposición de la Magister María Eugenia Lisola. La Magister María Eugenia Lisola es secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental y adicciones de la provincia de Neuquén. En esa provincia la defensa pública está dentro de la órbita del Ministerio Público de la Defensa y además es una provincia que tiene el Ministerio Público de la Defensa, Independencia y Autonomía. Es docente de grado y posgrado de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Comahue y realiza diferentes actividades de investigación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Comahue. Le damos la palabra entonces a María Eugenia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco el espacio que me brindan para poder estar. Es un honor estar con ustedes, también con la doctora Iglesias, que a través de ese currículum, digamos, es muy difícil poder decir algo en relación a su trayectoria en cuanto al órgano de revisión. Yo les puedo contar que estamos iniciando las tareas del órgano de revisión de la provincia de Neuquén, porque tuvimos nuestra primera reunión plenaria en el mes de agosto, o sea, el mes pasado, y estamos en pleno trabajo, en un momento de conformación de equipo en plena pandemia, muy complicados con la pandemia en este momento, y es bastante difícil poder llevar adelante las tareas, pero vamos trabajando. Yo les cuento cómo fui pensando el órgano de revisión en el momento en que yo empecé a trabajar y que fui nombrada como secretaria ejecutiva en un acto bastante disruptor, digamos, porque soy trabajadora social, mi título de grado es trabajadora social, el resto de todos los secretarios ejecutivos creo que son abogados. Está conformada la Secretaría Ejecutiva, además de mí, por una abogada que es la asesora letrada, que es la doctora Maranesi, el equipo y un administrativo. Después los miembros permanentes y no permanentes del plenario. Cuando empecé a trabajar, empecé a pensar cómo pensaba este órgano de revisión, ¿no? Cómo me imaginaba, más allá de todo el plexo normativo que uno tiene que cumplir, es cosas, cómo mirar este órgano, cómo mirar el trabajo de los distintos actores. En estos distintos actores están todos los que tienen alguna relación con nuestro sujeto del órgano de revisión por el cual son formalizados, y pensaba en el Ministerio Público de la Defensa. Nosotros funcionamos en el Ministerio Público de la Defensa, en los defensores, en el personal de salud, en las otras instituciones, en el Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente pensando en ¿qué se necesita? ¿No? Yo trabajo en servicio desde hace 30 y tantos de años y hay algunas cuestiones que uno ve dificultadas en términos de trabajo, que es la constitución de la interdisciplina, la constitución de la intersectorialidad, el trabajo en terreno, el respeto a los derechos.
el mirar al otro de una manera distinta. Entonces, la primera cosa que pensé en hacer es en poder tener insumos para hacer un diagnóstico de qué pasaba en relación a las personas que son usuarias del sistema de salud mental, y entendiendo el sistema de salud mental como un sistema amplio que va más allá del sector salud, ¿sí? El sector salud son las instituciones que están normalizadas de alguna forma, pero el sistema de salud es mucho más amplio. ¿Y qué otros actores intervenían? Además del Poder Judicial, además de todas las instituciones del Estado, si había otras instituciones y asociaciones que estuvieran trabajando en el tema de la salud mental y las adicciones, con bastante dificultades para ver y bastante problemática visualizada en relación a el consumo problemático de sustancias, algunas bifurcaciones que hay en instituciones que están relacionadas, porque uno siempre habla de la ley de salud mental, a veces las adicciones, ese artículo 4 queda un poquito por afuera, trabajan muchos otros, se comparten recursos, a veces se pelean recursos, lo cual siempre es un desafío para todos aquellos que tenemos que trabajar y tenemos que lograr que no se vulnere un derecho o que se satisfaga un derecho. Entonces, eso era por un lado. Por otro lado, me parecía fundamental poder conocer con qué modelos se trabajan. Porque yo soy una convencida que las prácticas, la ley no puede cumplir con la ley, pero esto no quiere decir que las prácticas estén de acuerdo con esa ley y que la mirada que se tenga de los padecientes, o como quieran llamarlos, o los usuarios del sistema y demás, tengan que ver exactamente con el paradigma de la ley, el anclaje paradigmático de la ley. Entonces, uno puede ver claramente que persisten y coexisten un modelo custodial y un modelo de cuidado territorial, digamos. Nosotros tenemos la ventaja, que esto yo lo reconozco como una ventaja, yo trabajé en salud muchos años, que tenemos un sector salud escalonado, organizado por servicios escalonados de atención, con anclaje en atención primaria, con inserción territorial. No se internan los hospitales, se internan los hospitales generales, digamos, si bien tenemos población que está internada en monovalentes o lugares, instituciones especializadas, como le llaman, pero asimismo, a pesar de esto, y que siempre hemos trabajado en esta provincia acerca de la atención primaria, y que tenemos un plan de salud mental desde el año 2007 y que fue operacionalizado en el 2010, coexisten en el mismo sector salud, coexisten en las cabezas, en las representaciones de los trabajadores, coexisten estos dos modelos. Es muy fácil poder verlo de una manera que es, cuando uno va a un hospital, que recorrimos casi todos los hospitales, yo los recorrí con el equipo todavía no, porque justo nos tomó la pandemia, es la ley de salud mental es propiedad de los equipos de salud mental, pareciera. Hay como cierta disociación en relación a qué. Si el paciente es salud mental, se tiene que hacer cargo de salud mental, es difícil que intervengan los directores, los jefes de servicio, hay que pedir permiso y demás. Y lo que surge, ¿y por qué es esto? No es una cuestión solamente de cómo circula el poder dentro de una institución hospitalaria, sino con la representación que tienen, tanto enfermeras como médicos, como todo el personal de salud, en relación a lo que es un padeciente. Entonces, esa coexistencia está en el sector salud. Esa coexistencia está en otros ministerios, por lo cual la intersectorialidad y la construcción de la intersectorialidad aparece como muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga, si bien salud es la autoridad de aplicación de la ley de salud mental, pareciera que todo aquello que tiene que ver con un padeciente lo tiene que resolver salud, aún aquello que no es competencia de salud. Hay que trabajar desde allí. Entonces pudimos trabajar en capacitaciones en este tiempo de virtualidad, de capacitaciones hasta de 300 personas, para poder trabajar cuál es el anclaje de la ley de salud mental y qué es lo que prescribe en términos de la intersectorialidad. Es muy difícil el prejuicio, el estigma, que es el resultado de ese prejuicio, es muy fácilmente
detectable en relación a los trabajadores. También me parece que esto está en los poderes judiciales, no es que nosotros en los poderes judiciales o los que pertenecemos estamos exentos de esto. Por eso también, antes de empezar a funcionar formalmente como órgano de revisión, pero teníamos en el equipo en algún caso y otro fue anterior, hicimos 3 capacitaciones para poder sensibilizar en relación a la ley y al trabajo de los distintos operadores que se ven involucrados con la población sujeta de la norma. En una de esas capacitaciones estuvo la doctora Iglesias, que fue la última que hicimos, que fue abierta no solamente al Ministerio Público de la Defensa, sino que también a la magistratura y a quien quisiera participar en ese momento, y a los equipos técnicos en ese momento no participaron. Esta cuestión del modelo custodial, no sé cómo estoy de tiempo, genera estas prácticas donde el cuidado no está pensado en lo territorial, sino que si bien están armados los servicios, si bien tenemos guardias interdisciplinarias en 2 de los hospitales, ¿alguien quiere decir algo? Pues se escucha un sonido. Si bien tenemos guardias interdisciplinarias en 2 hospitales de la ciudad de Neuquén, se pueden activar guardias interdisciplinarias en el interior de la provincia. A veces, este modelo custodial también se ve en la atención cuando el alta, para llamarlo de alguna manera, o el proceso de curación, también entre comillas, puede ser acompañado en el espacio comunitario. Algo de esto también se ve, a pesar de que nosotros hablamos políticamente correcta, de una forma políticamente correcta, digamos, estamos convencidos de la ley, en los establecimientos hospitalarios también, pero hay como algunas discusiones y peleas en relación a cómo seguir, ¿no? Cómo seguir ese paciente. ¿Cuánto armamos fuera del hospital? Yo creo que ahí está la lógica, poder deconstruir esa lógica. ¿Cuánto se arma fuera del hospital? ¿Qué tengo? Si bien hay centros de día, nos faltan casas asistidas, no tenemos dispositivos de medio camino, aún también esa lógica persiste. En relación a esto, nosotros pensamos que es muy importante poder romper con ese anclaje a partir de las capacitaciones, pero no solamente de las capacitaciones que tengan que ver o que podemos armar en forma articulada con el sector salud, porque con la Dirección de Salud Mental tenemos una articulación fluida, digamos, con los ministerios y también con la sociedad en su conjunto. Somos unos convencidos que si nosotros no hacemos esa desconstrucción del estigma, es muy difícil poder aplicar la ley de salud mental en su espíritu, digamos. Vamos a ver algunos que vamos a pensar determinada cosa, pero en realidad la persona cuando llega a su barrio, cuando hay un reclamo en un municipio, cuando hay asistencia de otro sector que no sea salud, se encuentra con los problemas que están anclados en el estigma, en el prejuicio, de esto de pensar de la peligrosidad, y por eso solamente tiene que hacerlo salud, ¿no? Es como que buscamos que salud sea quien resuelva estrictamente el problema de esa persona, cuando esta persona está inserta en un proceso histórico y social que va a determinar necesidades, formas de interacción y demás que tienen que ser puestas en juego en el ámbito comunitario. Pensando en las instituciones monovalentes, tenemos alrededor de 100 personas que están internadas en instituciones monovalentes, algunas con adecuaciones, 2 de ellas. Tenemos 3 instituciones en la ciudad de Neuquén y una institución en Plaza Winkle, que está al lado de Cutralcó. Una de Neuquén y la de Plaza Winkle se están dando algunas adecuaciones para poder tener una práctica distinta, pero también ahí somos muy cuidadosos acerca de cómo se piensan las externaciones. Las externaciones no es pensar una externación para la que la persona salga de esas paredes, digamos, y siga sola, sino que tienen que ser externaciones cuidadas. En esto también estamos viendo, y lo que se juega, yo soy una convencida, porque además lo sé teóricamente, el sector salud está dentro del mercado, hay juegos de lógicas que hacen a veces
reformular las formas de atención, pero que también tienen que ver no solamente con la adecuación a la ley, que bienvenido sea, sino con lógicas del mercado, que también responden a determinadas problemáticas, porque mucho está organizado, en realidad, desde la oferta y no desde la demanda. Nosotros también hemos visto, y nos replanteamos al interior del equipo, ¿qué pasa cuando un defensor, el abogado del 22, como le dicen en todos lados, se encuentra con, va a una institución para poder hablar con su defendido? Hemos encontrado algunas cosas mirando algunos expedientes, que no siempre la palabra de la persona está en los expedientes, pero no por la mirada solo del abogado, también por la mirada de los equipos cuando se hacen evaluaciones interdisciplinarias. A veces la palabra del padeciente, del usuario del sistema o de la persona que tiene una problemática de salud mental y adicciones no siempre está en el expediente, lo cual también habla de cómo estamos mirando y estamos tratando de ver a partir de las evaluaciones del órgano de revisión, del equipo interdisciplinario del órgano de revisión, si bien de manera restringida por el tema de la pandemia, estamos tratando de poner esa palabra en relieve, digamos, porque las evaluaciones interdisciplinarias muchas veces dicen mucho de lo que nosotros pensamos, pero no dicen mucho de lo que la persona piensa. Entonces, si uno piensa en términos o de lo que la persona quiere, más allá de que diga me quiero ir, me quiero quedar y demás, esa historia, esa comunicación con el otro, esta cuestión del cuidado, ver al otro como un sujeto deseante con el cual hay que construir un proyecto de externación, nos parece que es muy importante ponerlo en juego para todos los operadores. Y esto no es una cuestión solamente de los profesionales de la abogacía, yo creo que muchas veces normalizamos prácticas que no tienen que ver con escuchar al otro, porque en realidad el modelo biomédico sigue estando, y cuando uno está en una institución de salud, tiene una fuerza muy importante. Se te silenció, Eugenia. Disculpen, se apagué yo sola. Encontramos una situación en un refugio de mujeres, esto para hablar de la construcción de lo intersectorial, un refugio de mujeres víctimas de violencia que, por ejemplo, eran... Eugenia, discúlpame, si podés ir cerrando porque te quedan 2 minutos. Listo. Pudimos trabajar y pudimos salvar que fueran discriminadas porque tenían antecedentes de tratamiento en salud mental o adicciones. No podían ingresar si tenían antecedentes de tratamiento. Esto lo pudimos trabajar intersectorialmente con el Ministerio de Desarrollo Social, se cambió ese protocolo y creemos que así, de a poco, trabajando con nosotros, yo invité a la ministra de Desarrollo Social a este encuentro, a ver si quería estar, digamos, porque entendemos que tenemos que construir una interdisciplina distinta, una mirada del sujeto diferente, que no solamente está dada por la ley y por todo el anclaje normativo, sino que tiene que ser basada en las prácticas. Tenemos que aplicar un modelo del cuidado, no un modelo custodial, a pesar de que tengamos algunas prácticas que parece que esto lo abandonamos. Y tenemos que pensar que nos va a tocar un tiempo post-pandemia en la cual vamos a tener muchísimos problemas, o sea, las pandemias no son neutrales, nuestra población es población vulnerable y vulnerada permanentemente, generalmente pertenece a los sectores populares o a las clases bajas, depende de donde ustedes lo miren desde el marco teórico de las sociedades, y vamos a tener que poder construir una nueva intersectorialidad con estas deficiencias que vamos a tener en términos económicos. Entendemos que no vamos a poder manejarnos solamente desde lo sectorial, sino que esa construcción de intersectorialidad también va a ser para compartir presupuestos que van a disminuir, en lo cual se entiende que el Producto Bruto Interno de nuestro país va a disminuir entre más o menos un 10% según la CEPAL y la OPS, por lo tanto nosotros vamos a tener que poder pensar cómo vamos a poder atender a nuestra población, hacer que se respeten sus derechos,
en este contexto, que va a ser distinto al que estamos trabajando hoy. En relación a esto, nosotros tenemos muchos de nuestros padecientes en los monovalentes que se han contagiado y que en este momento están cursando COVID. Uno solo con complicaciones, pero lo que ha pasado en Neuquén, digamos, de alguna manera, la cuestión epidemiológica está como muy compleja. Esta es más o menos en poco tiempo nuestra experiencia, podemos contar después algunas cuestiones más en relación a cómo lo transitamos. Se te apagó, María Eugenia, nuevamente. Se apaga solo, no sé qué tiene, es así. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar y bueno, espero si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Vamos a abrir unos minutos de preguntas, a ver si hay preguntas. La verdad que han sido las dos muy claras, pero bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta, María Eugenia, con respecto a las intervenciones en la comunidad, ¿no? En esta línea de cuidado que vos hablás. ¿Cómo se piensa esa intervención en la comunidad? Una de las cuestiones que nosotros pensamos, que esto fue desde el inicio. Antes de la pandemia tuvimos una incursión en la zona norte para ir a conocer cómo estaban trabajando en los hospitales y demás, e invitamos a los intendentes, por ejemplo. Esta es una de las cosas, ¿no? Empezar a hacer cargo para nosotros los intendentes son muy importantes. La persona vive en un espacio territorial en el cual también tienen que responder y también tienen que conocer las demandas que tienen de su población. Esta es una de las cuestiones que pensamos. Otra de las cuestiones que pensamos y que la tenemos que trabajar, lo que pasa que en este tiempo es difícil, es poder trabajar con las comisiones vecinales, que es otro lugar donde también tendríamos que empezar a trabajar a deconstruir esta idea de el loco, el peligroso, el que tiene que estar encerrado, porque esto sigue estando, digamos, no nos engañemos y creo que nos ha cruzado a todos en la historia, digamos, o sea, somos parte también de esta sociedad. Entonces, eso también. Por otro lado, estas capacitaciones con la gente de desarrollo social, que en esto la pandemia nos ha ayudado en términos de poder hacerlo virtualmente y reunir mucha gente. Esto de en 2 encuentros, reunir 300 personas, que son operadores, que vienen desde distintos lugares, que no son todos profesionales, lo cual nos parece fantástico porque trabajamos todos con esto, y esto también lo hicimos y nos parece que lo vamos a seguir haciendo. Ahora vamos a tener, nos comunicamos con las facultades, con las unidades académicas que tengan que ver con la aplicación de la ley, a ver si podemos hacer algo en conjunto. Por un problema puntual, estamos comunicados con la Facultad de Psicología de la UNCO, y ahora vamos a hacer un conversatorio con alumnos y docentes acerca de la ley, porque detectamos en una situación concreta cuestiones, discursos muy discriminatorios y de exclusión, que nos parecía, la verdad que nos preocupa, que además en una unidad académica de psicología. Entonces, esto lo vamos a hacer también, lo vamos a plantear, y la idea es ir sumando, en la medida que podemos ir haciendo, porque además también hacemos las otras cosas, nos empezaron a llegar expedientes, nos empezaron a llegar cuestiones de evaluar de pacientes con largas internaciones y demás, entonces tenemos que ir viendo. Por suerte, en el Ministerio Público de la Defensa tenemos mucha comodidad para trabajar, tenemos mucha confianza del defensor, el doctor Cancela, entonces, bueno, podemos ir haciendo, tenemos ciertas facilidades en cuanto a recursos, entonces podemos comunicarnos y podemos ir pensando en términos de seguir haciendo. Yo creo que hay que llevar el tema de la enfermedad mental al ámbito de lo público. Así como decía la doctora Iglesias, está haciendo toda la cuestión de comunicación, donde uno ve a veces y escucha barbaridades que se dicen, cómo se utilizan las palabras, cómo se hablan utilizando adjetivos calificativos muy terribles.
A mí me parece que la deconstrucción tiene que empezar desde la base también. Tiene que ser como simultánea, con los que nosotros trabajamos, a veces con nosotros mismos en algunas cuestiones, ¿no? Porque nada garantiza a veces que uno no tenga ciertas contradicciones. O sea, yo soy de la idea de que los que trabajamos en determinadas, no es que somos perfectos, a veces nos pasan otras cosas. Entonces, trabajarlo hacia adentro, trabajarlo con los operadores que están estrictamente involucrados y trabajarlos en la sociedad si pensamos que la gente, y estamos de acuerdo con el anclaje comunitario. Si nosotros no trabajamos sobre prejuicios, no tenemos posibilidad de avanzar. Gracias, Eugenia. Una pregunta para Graciela. Acá María Fernanda dice que quisiera que amplíe respecto a la intervención recomendable en los casos de personas con consumo problemático, donde por recomendación, bueno, que amplíe ese tema, digamos. Estás muteada, Graciela. Ahí está. Lo que hicimos, la intervención del órgano de revisión permite una mirada y, bueno, justamente el órgano de revisión de Entre Ríos sabe bien de esto, ¿no? Permite una mirada de política integral, podríamos decir. Por un lado, con cada una de las situaciones y los casos y las defensas de los derechos de las personas, y por otro lado, la estructura. O sea, si la estructura es habilitante de las violaciones de derechos que se producen o que se denuncian o que se monitorean. Cuando nosotros empezamos a monitorear comunidades terapéuticas, empezamos a ver francas violaciones de derechos humanos que estaban naturalizadas incluso por el propio Estado en muchísimas situaciones, a tal punto que una de las más grandes, que de hecho la Defensoría General de la Nación tuvo una intervención hacia la provincia, que tiene 14 filiales y que algunas están en otra provincia, está conveniada no por la autoridad de aplicación, por la CEDRONAR, sino con el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Las comunidades terapéuticas que nosotros reclamamos por su clausura estaban conveniados con el sistema también de niñez de otra de las provincias. Y así esto lo que dio cuenta que era imprescindible trabajar con los decisores. Y en este sentido, entonces comenzamos una serie de trabajos estructurales para adecuar el sistema de atención en comunidades terapéuticas y ubicarlo, digamos, desplazar a la comunidad terapéutica con toda la connotación que tiene estructural, de práctica, y también en lo emblemático de la comunidad terapéutica. Y eso tiene que ver exclusivamente con una descentralización de la atención, con la complejidad que implica el consumo de sustancias, y la adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental, que nunca estuvieron adecuados realmente. Entonces, ese trabajo se comenzó con las propias organizaciones que representan a las comunidades terapéuticas. Por fuera quedan, solo en una de las provincias quedan por ahí 300 comunidades que están de manera ilegal, y lo que nosotros observamos es que el control de derechos no se daba exclusivamente por el control específico de derechos hacia la persona, sino por cuestiones estructurales que terminaban y empezaban con la habilitación, por ejemplo, y con la mirada integral. Entonces, desde ahí es que la CEDRONAR, la Dirección Nacional de Salud Mental, con la intervención del órgano de revisión, con la Organización Panamericana de la Salud, con un experto de la Organización Panamericana de Salud, con los representantes de la COFEDRO y algunos otros actores intervinientes en esto, nos reunimos en numerosas mesas de trabajo para la existencia por parte de las dos autoridades de aplicación de una resolución nacional que en este momento se continúa trabajando, que tiene que ver con la adecuación de
el sistema. Y esto es una modificación de las prestaciones, del abordaje, y hay una definición que tiene que ver con las garantías. Es decir, si estamos hablando de residenciales o estamos hablando de internaciones, donde todas las internaciones que se producen en comunidad terapéutica están en el marco de la ley de salud mental. Es de muchísima complejidad, todavía no hay un resultado que yo pudiera transmitir. Esto es lo que digo, que se está trabajando en una resolución que no está en vías de ejecución en este momento, que es el consenso que le formulo. Y en lo particular es esto, que un sistema, se llame Minnesota o se llame como se llame, no puede de ninguna manera afectar derechos esenciales reconocidos por el Estado argentino en la persona de quienes están sujetos a un tratamiento. Y el consentimiento informado como el brazo ejecutor primero que nada, de la capacidad jurídica de las personas, y por otro lado de las garantías, de la garantía de ese abordaje donde los defensores y defensoras, de acuerdo al fuero al que pertenezcan, tienen distintos problemas. Es muy largo de trasladarlo y de analizarlo, merecería creo que una tarde completa, pero básicamente es eso, dos ejes. En los casos puntuales, en lo que tiene que ver con la habilitación, en lo que tiene que ver con la violación de derechos, y estructuralmente con la modificación de un sistema a través de un consenso con las autoridades de aplicación, con el propio Estado, que es el que tiene las normativas para la inclusión en ese famoso artículo 4 que está regulado por otras leyes y normativas. Gracias, Graciela. Acá tengo otra pregunta para vos, y dice, Sí. ¿cómo se piensa resolver el problema de la transinstitucionalización, es decir, de la adecuación de los monovalentes? Bueno, justamente ese es el problema. Pensar hasta ahora es una transinstitucionalización, y algo peor. Hay como un nuevo viento, que es el mismo viento, no es otro, pero que actúa como los huracanes, ¿no? Que es la institucionalización. Y entonces, en materia de niños, niñas y adolescentes, esto se ve con toda claridad, y la pandemia lo ha dejado absolutamente visible, esta cuestión, que es la derivación de la internación a los hogares. En las personas es de la internación, aquellos que cuentan con monovalentes o clínicas privadas, da igual, a lugares geriátricos. La pandemia ha venido a visibilizar el sistema. Y entonces esto ha dado cuenta que los hogares tuvieron que pedir, por favor, la externación de las personas que se encontraban alojadas ahí. Y lo mismo sucedió con los hospitales. Estoy en un grupo intersectorial que la verdad que el trabajo que han realizado es algo gigantesco, porque los hogares lamentablemente tuvieron mucha infección COVID, hubo que focalizar la atención y considerar los centros COVID. Entonces, esta situación generó que no haya tampoco hogares y que las personas entonces no pudieran estar ni en los hospitales ni tampoco en los hogares. Y esto habla del cumplimiento estricto de la ley. Y el cumplimiento estricto de la ley es generar, como se ha generado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en plena pandemia, un proceso de desinstitucionalización. ¿Y cómo se hizo? En el hospital Esteves y en el hospital Cabret, con casas particulares congestionadas, parte del Estado, parte de las propias personas, casi todos tienen el beneficio de la seguridad social, y con el apoyo de lo que antes eran los equipos del hospital de manera interna, se han externado personas hasta de 20 años de permanencia alojadas en el hospital. El hospital Esteves cumplió 228 externaciones de distintas formas, de distintas maneras, en lo que va desde estos 6 meses de pandemia. Quiero decir,
y está trabajando toda la provincia. Estuve reunida con el director del Hospital Cabret, por ejemplo, en este proceso de desinstitucionalización que implica generar dispositivos, casas, que no siempre es la casa que el Estado tiene que hacer, que queda dentro de la órbita de salud, un poco lo que decía María Eugenia, sino en generar dispositivos que sean con distintos niveles de apoyo, que muchas veces están a cargo de las propias personas. Lo mismo pasa con lo que es el dispositivo del PREA, el programa de externación asistida del Hospital Esteves. Y así, esto debe ser una política, y esto es lo que se está trabajando ahora. Cada jurisdicción, de acuerdo a su idiosincrasia y a sus posibilidades, tiene que pensar en la adecuación hasta la sustitución de esos hospitales con estas modalidades diferenciadas. Podríamos hablar mucho de lo privado, PAMI, que también estamos trabajando, la existencia de lo MIC como un tránsito hacia un dispositivo más de vida independiente, los dispositivos de vida independiente, las casas convivenciales que no se tienen en cuenta. Se piensa en casa de medio camino y no se piensa en vida independiente y en inclusión comunitaria, y eso muchas veces hay personas que tienen dinero depositado de sus propias pensiones, pero están bien guardaditas en lo institucional. Eso lo sabemos desde la defensa con toda certeza. Y eso podría ser el gasto que esa persona, si cuenta con un nivel de apoyo que puede ser sanitario o puede ser intersectorial, pueda vivir en comunidad. Esto es lo que lo que evitaría esta transinstitucionalización, donde el modelo es vida en la comunidad y no vida en otra institución. Y además, vuelvo a repetir, no hay tiempo, lamentablemente no se puede desarrollar, pero sería muy, muy propicio que poder tener una jornada donde se analice en la pandemia y en la pospandemia qué es lo que ha quedado visibilizado como los grandes icebergs respecto a personas mayores, respecto a niños y adolescentes, y respecto a lo que implica la internación. Y una cosa que quiero agregar es que, increíblemente, la letalidad en personas que se encuentran institucionalizadas ha sido igual o inferior al porcentaje que tiene la ciudad, y bastante inferior. Por alguna razón se ha podido cubrir, y esto creo que es muy a nivel de todo el país, independientemente de que la lucha contra el COVID existe. Pero aún en la pandemia, el primer derecho es la externación. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad que han sido muy claras las dos en las exposiciones y en las respuestas a las preguntas que se le formularon. Y gracias a todos los que han participado, a todos los que se han inscrito y participado en estas jornadas. Decirles que estamos pensando en las próximas jornadas sobre estas cuestiones de defensa pública. El tema va a ser género, que es un tema que se pidió en las charlas que tuvimos anteriormente, y que está muy en boga, y que es necesario que nosotros de la defensa pública tengamos claro cuál es el nuevo paradigma. Todavía no hemos recibido la confirmación de los expositores, pero sí decirles que la idea del Consejo Federal es hacerla en la primera quincena de octubre, así que seguramente nos vamos a mantener en contacto para informarnos acerca del día exacto de la jornada y quiénes son los expositores. Quiero agradecerle, omití hacerlo al principio de la charla, a Pancho Mendoza, que permanentemente nos está apoyando en la difusión de estas jornadas, así que también mandarle un saludo a Pancho, que por más que estamos acá en Paraná y a pocas cuadras,
con esto de las pandemias no nos vemos si no es en forma virtual. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y nuevamente le agradezco a los expositores y a quienes se han interesado y escuchado estas enriquecedoras charlas. Muchas gracias. Gracias.